Today's lesson on discipleship class is titled, To be a true disciple, one must be full of the Holy Ghost. To be a true disciple, one must be full of the Holy Ghost. El título de esta clase hoy es, para ser un verdadero discípulo, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para ser un discípulo verdadero, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué piensa que eso es algo que tiene que pasar? Me gusta hacer una pregunta. Now, a mí me gusta hacer preguntas y me gusta que ustedes las contesten con el propósito de darme cuenta que están aprendiendo o no. I ask you a question today. To be a true disciple, one must be full of the Holy Ghost, but I want to ask you why. Why do you think that it must happen this way? Anybody care to answer? Yes, Vihan? Because when you're full of the Holy Ghost, your disciple is to disciple to others, and if you're full of the Holy Ghost, the Holy Ghost brings power and boldness to disciple to others. If you don't have that, you might. Okay, very good. To be a true disciple, said you got to be full of the Holy Ghost to be able to win others, to disciple others, because it gives you a boldness. That's good. Ella dice, para ser un discípulo verdadero, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo porque los da un poder que los da como un boldness. ¿Cómo se dice boldness? Boldness es como que se los quita el temor de testificar, un poder para testificar. You know what I mean? Y eso es muy importante. Okay, anybody else? ¿Alguien más? Honey? Being full of the Holy Ghost is connecting you to God, and it helps lead you to what to what to do next. And to be a disciple, you have to be led by God, and you can only be led through His Spirit. Dice, para poder que uno estar conectado con Dios, uno tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. Está diciendo mi esposa que el Espíritu de Dios conecta uno con Dios para poder ser guiado de Dios. That's very, very good. Anybody else? ¿Alguien más? Anybody else? Why do you think if you're going to be a true disciple, you have to be full of the Holy Ghost? Why do you think that's important? Hermano? Porque uno se va a enfrentar a diferentes situaciones, a diferentes problemas y solamente lleno del Espíritu Santo de Dios, puede ser guiado uno por el Espíritu Santo de Dios y no por su propia emoción o su carnalidad de uno mismo, sino el Espíritu Santo lo va a guiar para donde meta y para donde no. Okay, all right, very good. He said that unless a person is full of the Holy Ghost, you're not going to be able to conquer your own emotions. You know what I mean? You're going to go by what you feel and what you think. But if you're full of the Holy Ghost, it will help guide you. You know what I mean? Very good. ¿Alguien más? What do you think? Brother Chris, why do you think? Because that scripture says, was it Romans 8:9? Uh-huh. Without His Spirit, you're none of mine. So, to me, that's why it's because I want to make it to heaven. So that's why That's good. I gotta, have that strength the Holy Spirit can give you. That's right. Él dice, por medio que una escritura que le ha hablado él, Romanos 8:9, que dice que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de él. Dice, yo quiero irme al cielo, ¿me entiende? Y yo quiero que saber sin duda que yo soy parte de él. Very good. Now, let me begin to enlighten your minds. Let me begin to help you understand what is really taking place and why things have to be this way if you're going to win the souls. Hermanos, hoy quiero tratar de abrir sus entendimientos de tal manera que ustedes van a poder comprender la razón que Dios escogió esto en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Okay? Now, ¿quién aquí puede decir sin duda que hay mucha maldad en este mundo? Okay?
Lo miramos cada día, ¿verdad que sí? No nomás lo podemos mirar, pero experienciamos el poder de maldad, aún tratando de trabajar por nuestras propias carnalidades, ¿sí o no? Okay? Now, who here can see the wickedness of our world today? Can you see the evilness that's around us? Have you ever wondered why? Why do you think it's that way? Why do you think there is so much evil today? Why does it seem like in the day that we live in, it's different than it was 30 years ago? For us that have known about God that far back. Because it's coming is closer. Number one, His coming is closer. What else do you think is a problem? It's because the Christians in times past failed, or the Christians of today are failing in rebuking the forces that are destroying people's lives. And there's a reason why for that's happening today. Les hago una pregunta, ¿por qué piensan ustedes que toda la maldad está como está hoy? La razón por eso es porque los espíritus que uno ha permitido que moren alrededor de uno, que tomen control en las vidas personales de uno, por el permiso o el campo que permitimos, por medio que la iglesia se ha dormido, por medio que la iglesia no ha entendido cómo reprender, cómo deshacerse de esas potestades. Esas potestades no tienen temor de la carne de alguien, de la humanidad. I will tell you something. Don't think for 1 minute that even though you carry a Bible, even though you go to church, even if it's possible 7 days a week, they're not afraid of your humanity. But the moment you start believing the Word of God, and the moment the Spirit of the Lord begins to fill you, then all of a sudden you cause them to fear. But man is trying to fight against what's really going on through their flesh, through humanity. And flesh will never be stronger than spirit. You understand what I'm trying to tell you? Escuchen, hermanos. Por favor, en los tiempos de hoy, lo que el hombre está haciendo es no ha comprendido en realidad lo que escrito está. Y en la naturaleza de uno está tratando de pelear contra estas potestades que han estado alrededor de nuestro mundo por muchas generaciones. No piensen por un momento que tenemos el poder en nuestra humanidad para conquistar o reprender el poder de esa potestad. Pero el momento que nos hagamos creyentes verdaderos y permitimos que el Espíritu de Dios entre, yo les voy a decir lo que va a pasar. Esos espíritus van a ser reprendidos en el nombre del Señor, y ustedes van a comenzar a mirar cambios alrededor de su vida. ¿Por qué? Porque espíritu es el único cosa que pelea en contra espíritu. ¿No tiene miedo de nosotros? Please understand that you can never conquer with human reasoning or wisdom what has come to conquer or destroy you. But walk and live in the Spirit and see what happens. Use the Word of God against those forces of darkness and see what happens. Let the Holy Ghost come inside you and fill you to a place that it's that they see, and see what happens. I promise you there will be change all around you. Why? Because the Spirit of the Lord is the only thing that has the power to destroy what has come to destroy you. Escúcheme, hermano. Sí, hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas privadas. Hay muchas tentaciones y batallas que uno está experienciando. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a caminar y vivir en el Espíritu. Y en muchas
realidad es que la persona en realidad no ha tenido el Espíritu de Dios. Y mientras la persona no anda o vive en el Espíritu, es imposible pelear contra la tentación, contra la maldad y contra toda otra cosa que se levante contra nosotros. Pero os prometo una cosa, si aprendamos a caminar y vivir en el Espíritu, y cuando ellos miren ese poder adentro de ustedes, hermanos, les prometo que van a tener tremendo cambio alrededor de sus vidas personales. ¿Me están escuchando? Amén. Ahora, cada uno de ustedes está en esta clase porque quiere aprender a ganar almas. No la van a poder ganar en su propia sabiduría y entendimiento. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo para poder ser guiados y saber qué decir y no decir en discipulando esas almitas. I want to tell you, every one of you is here because you say you want to learn how to win souls. I promise you, you will never be able to know what to tell them because in our own human wisdom and reasoning, we lack the power and ability to do so. It takes the leading of the Holy Ghost to be able to know what to say, when to say, how to say it, and when to say it. You understand what I'm trying to say? Nothing else will do it. It's impossible. I promise you. I want to help you understand that. Now, watch with me. Go with me in Scripture. Let's go to Luke chapter number 1. Go with me to Luke chapter number 1. Luke chapter number 1. Let's go there, please. San Lucas capítulo 1. Y vamos a mirar en comenzando el verso 16. Fíjese que dice allí. Look what it says there. 16 y 17. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, and to make ready a people prepared for the Lord. So you can see the goal of the Lord. The goal of the Lord is to operate the same way that he operated in Elijah. For the same spirit that operated in Elijah must operate in our lives today. So we can turn the hearts of people and get them ready to go to the other side. Escúcheme, hermanos, lo que dice el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a los prudentes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La única cosa que puede preparar a alguien para lo que está por venir es el espíritu que moraba en Elías. Y ese mismo espíritu que moraba en Elías tiene que morar en nosotros. Y les voy a mostrar quién era. And I'm going to show you who that spirit is. I'm going to show you. The very same spirit that lived and guided Elijah is the very same spirit that wants to live and guide in us so we can prepare a people for the coming of the Lord. You understand what I'm saying? Escuchen, hermano, eso es bien importante que sepan eso. ¿Se acuerdan? Now let's go to the book of Kings, chapter number 2 momentarily, and then we're going to jump back to the New Testament, but I just want to show you something here very important. 1 Kings, chapter number 2. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. First Kings chapter number 2. I'm going to show you why the Lord wrote it in the Old Testament
but designed it to be experienced in the New Testament. Yo les voy a enseñar lo que vamos a leer el Antiguo Testamento fue algo que Dios designó para el Nuevo Testamento. Y les voy a enseñar por qué, and I will show you why. Now look at lo que estaba pasando aquí. What was happening here was Elijah was getting ready to be taken up by the Lord in a whirlwind. But before he went, there was another prophet that he was going to leave in his stead by the name of Elisha. And before this took place, Elijah asked Elisha something that he wanted from him. And that's the same thing that we got to ask ourselves. Hermanos, en lo que está pasando aquí, Dios iba a recoger a Elías en un torbellino del cielo, pero antes de hacer eso, el Señor iba a pasar algo a Eliseo, porque Eliseo necesitaba lo que Elías tenía para continuar en alcanzando las almas. Because Elijah needed what Elisha needed what Elijah possessed, what he had, so he would be able to disciple people, to win the lost. Now look at verse number 9. Fíjense verso 9. It says, and it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Why did he ask a double portion? Because what was coming his way was going to be twice as difficult to reach. And can you imagine today? Now fíjense verso 9. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué pidió eso? Why do you think he asked that? ¿Por qué piensan ustedes que pidió un doble porción? Yes. Because he knew that later on that one portion of the spirit wasn't going to be enough. He needed a double portion so that he could even defend himself. So what do you think needs to happen in your life if you're going to help the next generation? Escuchen, hermanos, algo muy importante. Él pidió un doble porción del espíritu que moraba en Elías, en Eliseo, en Elías. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que se le enfrentaba en el futuro iba a necesitar doble poder para conquistar, para ayudar a las personas que Dios le iba a poner enfrente de uno. No, imagínense. La gente tratando de ayudar a alguien en los tiempos de hoy, en su propia humanidad, es imposible. Por eso el mundo está como está. ¿Sabe por qué está como está? Porque la generación antes de nosotros ha fallado. El enemigo ha hecho un tremendo trabajo durmiendo a la iglesia. Y nomás porque sienten el Espíritu Señor o cantan unos pocos cantos, piensan que todo está bien. Eso es lo que el diablo quiere. Y por eso siguen los problemas como siguen. Pero el momento que uno se encuentra lleno del Espíritu Santo, recibimos un poder para reprender lo que viene para destruir al pueblo de Dios. Imagínense lo que necesitamos hoy. Un doble porción del Espíritu de Dios. Can you imagine? You know why it seems that our world is the way it is today? Because the generation before you has been rocked to sleep. And because they have failed,
You cannot fail the next generation because the times are more wicked. Every time that you allow something that at one time you held on to that was so dear, it gets more power to destroy. Cada vez, hermanos, que uno permite y rinde algo que en un tiempo estaba tan importante para su vida, esas potestades reciben más poder, están más bravas, no tienen temor. ¿Piensan ustedes que tienen temor entrando en cierta iglesia? No tienen temor. ¿Por qué? Porque muchos de esas potestades preparan los mensajes de los pastores. ¿Están escuchando? Pero Dios guarde la hora que eso pase aquí. Aquí cada alma que es sincera y busca algo de Dios, amén, yo les prometo van a encontrar. Porque una cosa estoy pidiendo, que Dios permita que caiga el Espíritu de Dios en tal manera que el Espíritu va a pelear con las cosas que están contra nosotros. Amén. I want to tell you something. There are many churches today that the enemy come and go, Brother Mike, anytime that they want to. They come and go exactly the same way they came. The spirits of adultery, spirits of Jezebel, lying spirits, cheating spirits, all of this comes and goes. They carry Bibles. They don't care if you carry a Bible. They know you don't live it. They know you're not applying it. They know you're not reading it. You think they're afraid of you? But the moment you believe it, guess what happens? You get so full of the power of God that all of a sudden they say, I better cause a little trouble. Because if they don't cause a little distraction, a little trouble, then pretty soon you're going to receive this authority and you're going to put them in their place. We cannot let those spirits have their way in this house of God. Why? It's a soul-saving station. You understand what I'm saying? No podemos permitir que eso pase en este lugar, porque esta iglesia es un hospital. Es un lugar que Dios ha levantado con el propósito que alguien que está cansado de estar cansado, que encuentre lo que su alma está buscando. ¿Cómo puedo eso pasar si el Espíritu de Dios no mora en este lugar? Yo digo, venga lo que venga, entre lo que entre. Pero si está aquí para engañar, te prometo en el nombre de Jesús que le estoy pidiendo a Dios que te haga a ti un ejemplo en el realmo del enemigo para mostrarle a los demás demonios lo que pasa con las personas que se levantan contra el pueblo de Dios. Amén. I'm telling you, I believe that just like that. Amén. I'm asking God for any spirit that comes, wants to bother, for them to be made a public example in the realm of hell, so all the other foul spirits can know that that's what happens to anybody that messes with the children of the living God. For that to happen, we got to be full of the Holy Ghost. Understand? It cannot happen walking in the flesh, talking in the flesh, living in the flesh. Walk in the Spirit and see what happens. Amen. Hermanos, esto no puede pasar si uno no anda y vive en el Espíritu. No puede tener victoria. Su vida está un día sí, otro día no, como un roller coaster, and that's not the will of God. The will of God is for you to have victory over what has come, to have victory over you. La voluntad de Dios es que uno tenga victoria de lo que viene para tener victoria sobre nosotros. Ahora, un doble porción del espíritu de Eliseo, de Elías, es lo que tiene que morar en nosotros para poder reprender las potestades que están en nuestro mundo ahora. ¿Qué mora alrededor de uno? ¿Qué piensa que la generación de los niños van a experienciar? What do you think is going to face these children in the very short future? What do you think? Homosexuality? What else? Lust? What else? Drugs? What else? Hypocrisy? What else? Why? Because so much of that has destroyed you.
Hay mucho que ha entrado para destruir, hermanos. Y es tiempo que sepamos, la única cosa que va a ayudar es alguien que esté lleno del Espíritu Santo. No va a haber otra cosa, les prometo. Nada más va a ganar, solamente eso. Ok, ahora, ¿cómo recibe uno el Espíritu Santo? I want to know what you think is the way to receive this power of the Lord. How can you receive it? What do you got to do? ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Alguien? Yes. I think to claim it and to be obedient. Okay, ya dice clamarlo y ser obediente. Yes, we have to be obedient to certain parts that are in the scripture, and we're going to receive it. You got to have faith. Okay, ¿qué más? What else? Ahora aquí, ¿quién necesita el Espíritu Santo? Raise your hand. Who needs the Holy Ghost? Levanta la mano. All right, good. Good. Very good. All right, I'm going to show you something. Volteen conmigo al libro de Hechos. Go back to the book of Acts. Now, I want you to go to Acts chapter number 1. Vamos al libro de Hechos, verso número 1. Fíjense los ejemplos que van a estar adelantados adelante de nosotros. I want you to look at the examples that have been before us. Look at verse number 4. Acts 1:4. Hechos 1:4. Dice, and being assembled together with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence, right? That's what he said. Fíjense el verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Okay? Juan predicó de esa promesa, ¿verdad que sí? Amén, amén. Ok, ahora, ¿a quién le estaba hablando? Who was he talking to? Los apóstoles. Los apóstoles y las demás personas que estaban alrededor de él, right? He was talking to the disciples, the 12 apostles. He was talking to his mother. He was talking to his brothers. He was talking to his family. He was talking to 120 people that were there today, in that day. He said, don't leave Jerusalem until you be endued with the power from on high. Dijo, en ese tiempo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Ahora, si ese poder iba a caer sobre estos 120 creyentes que estaban allí, incluyendo los apóstoles, incluyendo la madre de Jesús, incluyendo sus hermanos, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué? Quedarse allí. They had to stay there. They had to be obedient. Okay, so, para recibir el Espíritu Santo, the first thing you gotta get in your head, you gotta ask yourself, or you gotta find out how bad do you really want what you want. Para recibir el Espíritu Santo, uno tiene que preguntarse qué tanto de veras quiere lo que dice que quiere. Okay, that's the first thing. Okay, you gotta ask yourself, how bad do you want it? Sister Man, who raised your hand here? Okay, raise your hand. Who wants the Holy Ghost? Levanta la mano. Okay, now, Brother Mike, how bad do you want it? I want it bad. Brother Chris, how bad do you want it, mijo? Yeah, right now. Hermana Campos, how bad do you want it? Okay, hermana, ¿qué tanto lo quiere? Hermano Juan? Brother Gus? Okay, I'm telling you, you got to tell yourself, you got to say, I'm going to receive it
at whatever cost. Uno tiene que decir, yo lo voy a recibir cualquier sea el costo. La cosa buena es esto, que el Espíritu de Dios no cuesta dinero. Okay? I want to tell you something. The Spirit of the Lord will not cost you 1 red cent, so it's free. So don't worry. Póngase para atrás sus carteras, hermanos. Hey, mirárselas, que no lo van a necesitar. So I'm telling you, put back your wallets. It won't cost you a dime, okay? Or plastic money if you have some credit cards. Put it away. No les cuesta ningún penny colorado, okay? But it will cost you something I want you to write down. It's called obedience. If you don't obey what He's asking you to do, you will never receive the Spirit of the Lord. You understand? The first thing that God needs to see in you is obedience to what's written. Okay? Now fíjense. La primera cosa que tiene que pasar en ustedes, y quiero que escriban esto, es Dios necesita mirar obediencia en las personas que buscan del Espíritu Santo. Para que lo reciban, Dios tiene que mirar en uno que van a obedecer. Si no obedecen, olvídense, no van a recibir lo que ustedes dicen que quieren. You will never receive the Holy Ghost unless you be obedient to what the Lord has written. Nunca van a recibir el Espíritu Santo si no obedecen lo que escrito está. Amén. Amén. So la primera cosa es obediencia. All right, now fíjense. Un poquito testifica el Señor. Look at verse number 8. Look at verse number 8. Verso 8 de Hechos 1 dice, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So he begins to tell you that once you receive the Holy Ghost, you're going to receive a power, and that's what your life is needed. Now fíjense lo que dice, hermanos, en capítulo verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So, Dios les comienza a decir a ustedes la importancia de su Espíritu. Va a resultar en un tremendo poder, y eso es lo que su alma ha necesitado. Su persona necesita experienciar ese poder. Nosotros que hemos experienciado ese poder, I'm telling you, jamás hemos sido igual. ¿Me entienden? Brother Tony, when you receive the Holy Ghost, me dijo, cuando usted recibió el Espíritu Santo, ¿qué se compara a ese poder? ¿Recibió un poder, hermano? You receive a power. Okay? Now watch this, mijos. Fíjense aquí. Let's look at verse number 12. Fíjense verso 12. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Now listen to me. A Sabbath day's journey it took about a week. Okay? Sabbath to Sabbath. Can you imagine? That's how long it was. How do you think they got there? In a Lexus? In a Jeep? In the Patamobile, huh? ¿Me están escuchando? Now look at this. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Imagínense, hermanos, todo lo que caminaron. ¿Qué? ¿Para qué, hermano Tony? Caminaron para allá. ¿Por qué allá? Porque para allá era la promesa. Porque Dios les pidió que no se fueran de Jerusalén
hasta que recibieran el poder de lo alto. Okay? Why do you think that they found themselves going back to Jerusalem? Because the Lord said, do not depart from Jerusalem until you be endued with the power from on high. So if they wanted to receive it, they have to be what? If you want to receive it, you got to do the same. Okay? Si ustedes quieren recibir, tienen que hacer la misma cosa que ellos hicieron. Obedecieron lo que el Señor los pidió que hicieran. Lo bueno es, no está pidiendo que vayamos a Jerusalén. You know what I mean? The beautiful thing about it is you don't have to go to Jerusalem. Amen. But there is something that He asks you to do. You will see. Now watch this. Let me just read on just for the sake of something very important. Verso 13. And when they were come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas Bartholomew, Matthew, James the son of Alphaeus, Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Now who were these people? Disciples. The apostles. So they needed what? They needed that power just like you. Fíjense verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quién eran ellos? En otras palabras, hermana, los apóstoles necesitaban el poder igual como nosotros. No hay diferencia, no hay excepción de personas. Okay? Now fíjense, ellos no eran todos. That wasn't all. Look at verse number 14. These all continued with one accord in prayer and in supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with all his brethren. So who else needed the Holy Ghost? His mom and his brother. Mama did too. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mami también necesitaba el poder como el resto de la gente. ¿Por qué? Why? Porque espíritu es la única cosa que pelea contra espíritu. Las potestades del enemigo no tienen miedo de su humanidad. Pero el momento que miren Cristo en uno, van a correr. Porque si no corren, van a ser reprendidos en el nombre de Jesús. ¿Quién puede decir amén? Amén. That's right. That's right. Now watch, verse 15. Ahora fíjense verso 15. In those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of the names together were about 120. Dice la Biblia en verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. So, ¿piensa que comenzó nomás con 120 personas? Me imagino que había más. Pero 120 recibieron el poder. ¿Por qué? Porque obedecieron. No se fueron de Jerusalén hasta que iban a recibir el poder del alto. Okay, do you think, now you see the number is 120 people. Do you think that there was more than 120 people there? I believe it. I say yes. But only 120 said, man. Hey, I'm sorry, uncle. I'm sorry, aunt. I'm sorry, so-and-so. You go ahead and go. I'm not leaving until I receive my promise. Can you imagine if you say the same thing when you come to church? What do you think would happen? Imagínense, mis queridos hermanos, ¿qué pasaría
si les naciera el mismo deseo que les nació en ellos. Yo estoy seguro que había más de 120, pero 120 le dijeron bye bye a los que no querían esperarse, los que se cansaron, los que dijeron, oh, tengo trabajo, tengo algo más que hacer. Y ellos dijeron, no, allá te miro más al rato, yo no me voy a ir hasta que reciba el poder de lo alto. Imagínense si eso pasaría en los tiempos de hoy a hoy. Hermano Juan, ¿qué pasaría si usted vino con el deseo de decir, yo no me voy de ese lugar hasta que me llene del Espíritu de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Me entiende? La pregunta es, que hice hace ratito, ¿qué tanto de veras quieren lo que quieren? Remember the question? Now imagine, Sister Amanda, if it was born inside you, Brother Mike, Brother Chris, Brother Gus, and everybody that raised their hand, if you say, I'm not leaving church today until I receive my promise, what do you think would happen? How bad do you want what you want? Don't say you want the Holy Ghost and not be willing to give the Lord undivided attention. That's why it doesn't come, because it's not in you in the way that it must be inside you. Now I want you to hear what time Brother Tony went home the day God filled him with the Holy Ghost. Brother Tony, what time did you go home when God filled you with the Holy Ghost? 3 in the morning? Brother Tony, what do you mean 3? Cuando Dios llenó al hermano Tony con el Espíritu Santo, se fue a la casa a las 3 de la mañana. Aquí cuando se hace 9:30, la gente ya está. ¿Y qué dice? Tengo que trabajar. Y los ojos ya están yendo, ¿verdad? All over the place. Pero dicen que quieren el Espíritu Santo. No se mientan. Hasta que les nazca un deseo de decir, Señor, este día yo voy a la iglesia y yo no me voy a ir hasta que reciba mi promesa. ¿Qué piensa que pasa? Se van a ir a la casa hablando en otras lenguas. Se van a ir a la casa flotando en el Espíritu de Dios y llenos de poder. You know what happened? You'll go home walking in the Spirit, man. When I received the Holy Ghost, man, it took me about midnight. I was one of the last ones there, Brother Tony. Hey, man, yo era uno de los últimos, man. So yo salí como a las 12:30 de la madrugada, man. Y me llevaron todo ebrio en el Espíritu Santo, man. Hablando en lenguas. ¿Saben qué? Hablé en lenguas hasta la madrugada. ¿Por qué? Porque no me iba a ir hasta que recibiera yo mi promesa. Y eso quiero que les nazca a ustedes, para que la misma cosa pase. I went home that day, past 12:30, Brother Chris. They took me drunk in the Holy Ghost. You know what I mean? I spoke in tongues to the wee hours of the morning. Why? Because I put in my heart, I will not leave until I receive my promise. Back then, we weren't bound by time. I wanted it. I needed it. And God was giving me an opportunity. I wasn't about to let it go. Escúcheme. En ese tiempo había un amor para toda la palabra de Dios, que yo dije, Señor, hey man, wait a minute. Si usted no hace excepción de personas, hey, yo la quiero. Si usted se le dio a la otra, yo también la quiero. Y yo no voy a la casa que los te reciba. No me importaba del tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si pasa eso hoy? ¿Quieren el Espíritu Santo? Comiencen a cambiar la actitud cuando vienen a la casa de Dios. You want the Holy Ghost? Begin to change your attitude when you come to the house of God. Don't come in with attitude. Don't come with your mind all over the place. You come with the desire to receive your promise, and you say, I'm not going home until I receive it. And what do you think will happen? Yeah, you're going to receive it. Lo van a recibir. There's faith here. Brother Tony, ¿usted tiene fe que Dios puede llenar a otro a hoy con el Espíritu Santo?
¿Por qué tiene esa fe? Mucha de la gente cargamos en la Biblia, leemos la palabra, pero hasta que creemos en lo que escrito está, nunca vamos a experienciar el poder que resulta tras la palabra. There are so many people that carry a Bible, Brother Mike. They read the Word of God. But until you determine to live and believe what's written, you will never experience the supernatural power that flows from a true believer. Amen? Amen. Now watch this. And so it happened, they were there. Now turn to Acts chapter number 2. Ahora voltean a Hechos capítulo 2. Now look at the day that God chose to fill people with the Holy Ghost. It starts in verse number 1. El día que Dios escogió llenar a los 120 creyentes con el Espíritu Santo, se comienza en verso 1, pero era en una fiesta que se llamaba el día de Pentecostés. En una fiesta de 50 se hacía una celebración, y un día se les explico. It was the festivity of the 50, and one day I will explain what Pentecost really means and what it was. But watch this. Look at verse number 1. Fíjense verso 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. What does that mean, Sister Angelica? They were all in one spirit, All united, right? same united thing, like What were they there for? Holy Spirit with the Holy Ghost. Can you imagine if all of us unite with the sole purpose of seeing someone filled with the Holy Ghost, what would happen? Fíjense verso número 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La primer cosa que tiene que pasar es esto. Es todos nosotros tenemos que vivir con la misma meta de recibir o ayudar a otros recibir el promesa del Espíritu Santo. Comienza en unidad. Por eso la Biblia dice que cuán delicioso es los hermanos que moren en armonía. Si ustedes leen verso 3 dice, allí es donde manda la bendición. You see, why do you think the Bible said how beautiful it is for brethren to dwell in unity? If you read verse number 3, it says, for there I command the blessing. And until we come in one mind, in one accord, we will never receive what you say you want. Because sometimes your mind is all over the place. It's not in the promise. La razón que a veces gente no recibe el Espíritu Santo es porque sus mentes están en el problema, en el trabajo, en comida después del servicio, están en otras cosas, ¿me entienden? Y no están en recibiendo su promesa. ¿Me están escuchando? Es tiempo de cambiar todo eso si van a ser llenos del Espíritu Santo. Now watch this, verse number 2. And suddenly, verso 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Can you see what's going to happen? Fíjense verso número 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Me entienden? Now, ¿quién aquí piensa
que eso es para nosotros hoy? Levante la mano. Ahora, ¿quién aquí cree que eso es para ustedes? Levante la mano. Amén. En realidad no han creído, porque si lo han creído, ya lo hubieran recibido. Yo quiero aumentar sus fes. Yo les voy a ayudar. ¿Qué tan simple es recibir el poder de alto que necesita para ser discípulos verdaderos? You see, now, who here believes that what happened in the day of Pentecost still happens today? Raise your hand. Now, if you believe what happens back then still happens today, why has it not happened with you? Good question, huh? Don't get quiet on me now. I'm going to show you before you leave this place how simple. All you got to do is be willing to be obedient to what's written. Les voy a enseñar qué tan simple es recibir el Espíritu Santo si nomás puedo ayudar a ustedes a obedecer lo que escrito está, lo que ya está mandado. Simple. Bien, bien, bien simple. It's not hard. Okay? And it's for you. Todos digan, es para mí. Es para mí. Say it's for me. Then Brother Gus, I want to hear it. Now, you can hear, you can read, you read today, how did you know that they received the Holy Ghost? Les hago una pregunta. ¿Cómo lo sabemos, cómo nos damos cuenta que ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo? The evidence of speaking in tongues. ¿Qué dice verso número 4? Hermano Juan, ¿qué dice ahí? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. So, cuando uno recibe el Espíritu Santo, va a haber una evidencia. Y la evidencia es en hablar en otras lenguas. ¿Ok? Now, ¿por qué piensa que Dios escogió las lenguas? I want to ask you a question. When you receive the Holy Ghost, there will be an evidence. You will speak in tongues. Everybody will know you received the Holy Ghost because they're going to hear it. But why do you think that God chose the tongue? But why? ¿Por qué? Hold on, Bible scholars, I need you guys to experience it. Okay, I'll get you to it. Okay, what do you think? ¿Por qué piensa que Dios escogió la lengua, hermano? Uno, very good. She said that she said that the reason that God chose the tongues is to be an evidence to somebody else, a witness that she did receive the Holy Ghost, which is good. Pero hay otra razón. What do you think is the razón? Aquí dice que había otras personas mirando que sabían que ellos no podían hablar las lenguas que ellos sabían. Entonces cuando ellos miraban que ellos empezaron a hablar las lenguas que ellos hablaban, entendieron que estaban llenos del Espíritu Santo. That's right. That's right. Pero, ¿por qué piensa que Dios escogió la lengua? En hablar en lenguas. ¿Ok? Yeah. Oh, did you hacerlo? ¿Did someone say para? Yo pienso que porque en lenguas está dividido el mundo y el Espíritu Santo es para todos. Ok, ahorita vamos a escuchar. All right, what do you? Because the tongue is the last unruly member of your body, and God says that you can speak life, you can speak death through the last. So our tongue is number 2. So yield that tongue. Let him control that tongue. And watch what happened with your body. La razón que Dios escogió lenguas es porque el miembro más venenoso de nuestro cuerpo es que la lengua mata y la lengua alaba. ¿Verdad? Con esta misma lengua hablamos cosas que no se debe hablar y también queremos glorificar a Dios con la misma lengua.
Y cuando Dios tenga control de ese miembro más venenoso de tu cuerpo, cuando Él tiene ese control, al entrar, sale la lengua celestial. ¿Me están escuchando? Es really beautiful. Es tan hermoso. So, lo que tenemos que hacer es suéltenle su lengua. Let it go. Amen. Dios va a usar su voz. Dios va a usar su voz. ¿Me entiende cómo digo? Va a hablar usando los vocal cords. ¿Ok? Pero tenemos que tener fe. El Señor sabe controlar. Su lengua se va a trabar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? A trabar. Se va a, y después va a salir. No la paren. ¿Ok? Va a salir un lenguaje que todo el mundo va a decir, wow, una explosión va a pasar. ¿Está? Como el hermano Juan leyó, y todo el mundo miró todo eso y supieron que estaban llenos del Espíritu Santo. Y si sigamos leyendo, you know, but Brother Juan read, he said that everybody gave witness because they were speaking in tongues and they understood that. Now watch what it said in verse number 18. Now this, in verse number 16. Now fíjense el verso 16. Somebody read Acts chapter 2 verses 16 to 18. Alguien lea Hechos 2, 16 a 18. Quiero que alguien lo lea en español y alguien lo lea en inglés. Somebody read it in English and somebody read it in Spanish. Who's got it in Spanish? Okay, léalo bien. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Gracias. So, fue algo profetizado, ¿verdad que sí? So, fue escrito y tenía que pasar. ¿Iba a pasar cuándo? En los últimos días, en los posteriores días. So, ¿por qué la gente está recibiendo el Espíritu Santo hoy? Porque estamos viviendo los últimos días. Okay, now watch what it says. Who's got number 16? You got it, Annie? Okay, let's read that. Let's stand and read that. 16 through 18. But this is that which was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass. In the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall see dreams, or shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. All right, so in other words, it was written, it was prophesied about. He said, in the last days, this is going to come to pass. So in other words, why do you think God is wanting to fill people with the Holy Ghost today? Because we're living in the last days. And you need the Holy Ghost to make it to the kingdom of heaven. Okay? Fíjense, hermanos, la razón que estamos recibiendo, que Dios escogió en los días posteros derramar de su espíritu, es porque sabe que estamos viviendo en los últimos días y necesitamos el Espíritu Santo para poder entrar al otro lado. Sin el Espíritu Santo nos va a faltar el poder para vencer lo que está para vencer a nosotros. Without the Holy Ghost, you will not have the power to defeat what has come to defeat you. Okay? And watch this. What did I say is needed to receive the Holy Ghost? Obedience. Acuérdense que les dije que se necesita para recibir el Espíritu Santo, ¿qué? Obediencia. Y la segunda cosa se necesita es fe en lo que escrito está. The second thing that is needed is for you to have faith in what's written. Okay? You got to believe the scriptures. If you don't believe the scriptures, you will never experience the power of the Holy Ghost. Si uno no cree en las escrituras, nunca va a recibir el poder del Espíritu Santo.
you'll never receive it. Okay? Now watch this. Children, let's sit down for a second. Mijo. Just really, I'm almost done. I promise. Ya me lo termino. Es que todo se está recordando porque estamos poniendo esto en alrededor del mundo. Now, watch this. Look at verse number 36. Ahora vayan a verso 36. Okay. Hermano Juan está haciendo un tremendo trabajo leyendo. Le voy a pedir que lea verso 36. I'm going to ask, honey, you read verse 36. Okay? Acts chapter 2, verse 36. Verso 36 dice ¿qué, mijo? 2:36. Yeah, 2:36. Ok, sepa pues ciertamente todas las cosas de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok, no se siente todavía porque le voy a pedir que siga leyendo. No, pide un segundo. Que lo que estaba pasando es Pedro llegó a ser el primer predicador en el día de Pentecostés, donde le digo a la gente, a este Cristo que ustedes mataron, ok, ese fue el Señor, ¿verdad que sí? Okay, now verse 26, honey, and stay standing. Therefore let all the house of Israel know surely that God hath made that same Jesus whom ye have crucified both Lord and Christ. Okay, what does this mean? What this means is he was, as Peter became the first preacher in Pentecost, he was telling the people, I want you guys to know something. The one that you crucified, the Lord had made him both the Lord and Savior, the Christ. Okay, lo hizo así. Okay, ahora, fíjate verso 37. ¿Qué dice verso 37? Look at verse. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oh, okay, now watch what happened. They escucharon eso y se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Se podría decir que se arrepintieron o se pusieron Se sintieron mal, right? They said, man. ¿Y qué dijeron? ¿qué haremos? What do we do? ¿Qué podemos hacer? Matamos al Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Right? What does it say, verse 37? Now when they heard this, they were pricked in their hearts and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? What is it? What are they trying to say? They found out that they crucified Jesus, mijo. Now they felt so bad. They said, well, what do we do? What do we do? Okay? ¿Qué hacemos? ¿Y qué dice verso 38, mijo? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wait a minute. Pero dijo un bocado ahí. La primera cosa que les digo que qué Arrepiéntanse. es la primera cosa que les digo. What did he say in verse number 38? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Man, he said a mouthful. The first thing he was telling them to do what, Mike, was what? Repent. 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 La primera cosa que le estaban pidiendo que hicieran es que se arrepintieran, ¿verdad? Now, ¿qué quiere decir arrepentirse? Dejar de hacer lo que hacía antes. What does repent mean? To turn away from sin. That means this, that if you were speaking a certain way, living a certain way, or going a certain way, that you make a 180-degree turn and go the other way. Ese es el arrepentimiento verdadero. Si uno hablaba de cierta manera, portaba de cierta manera, hacía ciertas cosas, o iba a cierto rumbo, hacer una vuelta de 180 grados e irse completamente a otro camino. Ese es el arrepentimiento verdadero. Pedir perdón y nunca hacerlo otra vez. True repentance is ask God to forgive you and never do it again. That's true repentance. El problema es
Venimos a la casa del Señor, decimos, Señor, perdóname por mis pecados ahora. Lloramos, nos vamos para atrás a la casa y hacemos ¿qué? La mismita cosa y nos enojamos porque no nos llena con el Espíritu Santo. Dios es santo. Dios es santo. Y no se lo olviden. So many times we come to the church and we say, God forgive us for whatever it is. And then as soon as you go home, we shed a few tears, we go home and we do the exact same thing again. And then we complain and we wonder why God has not filled us with the Holy Ghost. You know why? Because God is holy. And you must never forget, the first thing that has to happen is you must truly repent. Repenting means you're not going to be doing the same thing over again and again. Repent. Ahora, la segunda cosa que dice, ¿qué, mijo? 39. 38. La segunda, dice arrepentíos y después dice, ¿qué? O dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Wow, now what does it say? The second part. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Now remember, it takes obedience and faith if you're going to if you're going to receive the Holy Ghost in what's written. Acuérdense, se toma obediencia y fe en lo que escrito está. Te está diciendo, arrepiéntate y bautízate cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Okay? Now watch what it says. He says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. That's what washes away your sins. ¿Y qué pasa si uno hace eso? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice cuando yo quiera, No, tal vez, no, chanza. no. ¿Qué dice ahí? Lo recibirán. El don del Espíritu Santo. Escuchen, ahorita le voy a decir una cosa bien clarito. What does it say? And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Check this out, brother. Listen to this. Honey, did it say maybe? Did it say when I want to? No, If I want to? no. What does it say? Ye shall receive the gift of the Holy Ghost. What does it mean by you shall? It's a promise. It's going to happen. Then what's the problem? Dice, ¿y qué? Y recibiréis, ¿verdad que sí? Ahora, si no lo he recibido, ¿qué es el problema? Entonces vamos a trabajar en mí. Vamos a trabajar en todos los mis. Si no recibimos el Espíritu Santo, nunca podemos ser discípulos verdaderos. Es tan importante que ustedes sepan que it's not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Que no va a ser con hechos o potestades, pero con el Espíritu de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en este mundo. Nada más. You need the power. Now, if you do step number 1, the preacher does step number 2, God does step number 3. But you got to believe it was written. Fíjense, si ustedes hacen el primer paso, el ministro hace el segundo paso, los bautiza en el nombre de Jesús, invocándose el poderoso nombre, Dios hace el tercer paso, cumple con lo que ya está prometido. ¿Ok? ¿Y qué dice el verso 39? Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiere decir promesa, hermano Juan? Promesa es algo que te dicen, lo voy a hacer y lo hace. Yo le prometo una cosa, que si usted se arrepiente en el nombre de Jesús, se arrepiente de sus pecados, se bautiza en el nombre de Jesús, yo le prometo que va a recibir el Espíritu Santo, porque escrito está. Amén. What does it say in verse 39, honey? For the promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. I promise to someone in this place today, if you truly repent
and you be baptized in Jesus' name, I promise in Jesus' name that you receive the gift of the Holy Ghost. Why? Because it's written. It's written. It's a promise. What's a promise? He don't make promises like you promise. You don't make promises like humans promise. People promise something and deliver nothing. He don't do it like that. If he promises you something, it will come to pass. Because if not, it makes him a liar. And he's not a liar. He's not a liar. Fíjese una cosa. Dios no promete como la humanidad promete. Hay veces que hombres y mujeres y personas prometen muchas cosas y entregan absolutamente nada. Pero cuando Dios hace la promesa, mentira no mora en él. Cuando él promete, fiel es el que lo ha prometido. God is faithful and faithful is he that promised. You know what I mean? Y verso 40 dice ¿qué? No, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esa es la única cosa, hermano Juan, que lo va a salvar a usted y su familia. El Espíritu Santo. Esta generación es tan perversa y se toma espíritu para pelear contra espíritu. Y no se le olvide eso. Okay, verse number 40 says what, honey? With many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Listen to me. Untoward means perverted generation. We are living in a very ungodly hour amongst a bunch of ungodly and perverted people. And the only thing that's going to help you in this hour is the Spirit of the Lord. So he's telling you, save yourself. You make sure you receive it. That's the only thing that will fight against those perverted spirits that have been around so long because the church has allowed them. Hermanos, el Espíritu, thank you, hermano Juan, esa es la única cosa, gracias, mijo, esa es la única cosa que va a trabajar por medio de los espíritus perversos que uno ha permitido que moren y tengan el poder que tienen en los tiempos de hoy. ¿Por qué han haciendo esas cosas? ¿Por qué no se puede vencer ciertas cosas? Porque falta ese poder del alto. Amigos, y si van a ayudar a otros, no lo van a hacer con sabiduría, no lo van a hacer con su emoción, lo van a estar llenos del Espíritu Santo o nunca lo van a poder lograr. I will tell you something. You will never be able to help nobody based on emotion. You will never be able to help somebody based with your own human wisdom or intellect. It can only be done by what God has ordained long time ago, and that is His Spirit. He knows that His Spirit is the only power that will raise up against what has come to destroy humanity. Let it work through you. El Espíritu Santo es la única cosa que se quiere levantar para enfrentarse contra toda potestad que está destruyendo nuestro mundo ahora, pero está buscando un vaso para fluir de uno. He's looking for a vessel to flow through. Make sure that's you. How are we going to help somebody, Brother Chris? I can't wait till you start teaching these classes at home. But how can I know you're going to help those people? When I hear you speaking in tongues. When I see it leading you instead of what has always led you. Hermanos, yo deseo que muchos de ustedes comencemos ayudando, teniendo estudios bíblicos en sus hogares. Pero ¿cuándo puedo confiar que van a ayudar a alguien que de veras está buscando de Dios? Cuando ustedes comiencen a hablar en otras lenguas y vivan y anden en el Espíritu Santo. Ese es el único poder que el mundo necesita. Experienciar y ver. No podemos ayudar a nadie si esta cosa no pasa. Ahora, I'm telling you, ¿qué se toma para recibir el Espíritu Santo? What does it take to receive the Holy Ghost? Tell me. Obedience And what else? and the word. Okay. The Bible said to repent. You've done that, right? And be baptized. In what name? In the name of Jesus. We're fixing to have baptismal services very, very soon.
I wanted to have them already. The baptistry we're looking at is over $200. It's just a tina, but I tell you what, I don't care. I just want to see those sins washed away. I need you full of the Holy Ghost. So we're coming up with some funds to be able to do that. You know what I mean? And get the show on the road. Amén. Fíjense, hermanos. Lo que se toma para recibir el Espíritu Santo es ¿qué? Obediencia y ¿qué más? Fíjate, el Señor dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Yo les voy a decir, estamos tratando de levantar fondos para comprar una tina para poder bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le está pidiendo al Señor, ¿por qué, Señor, no ha pasado esto? Y el Señor me dijo, porque le estás enseñando lo que estoy diciendo, pero falta poner en obra lo que ya saben que deben de hacer. Es tiempo que se bauticen para poder destruir este pecado que ha morado en sus cuerpos. ¿Oíste lo que Dios me dijo? Sometió lo que estaba necesitando que pasara. ¿Por qué no está pasando? Fíjense, porque la gente no ha obedecido lo que escrito está. I want to tell you something. I asked the Lord, Lord, why is it that some of them haven't received the Holy Ghost? Because the Lord said, because you've taught them what I wanted them to hear. But now it's time for them to put to action what they already know that they should do. And they have to start by letting me destroy the power of sin through my blood of water baptism. Es lo que el Señor me dijo. So, we're going to raise some funds, mijos. And we're going to buy a baptismal tank. It's even though it might be just a trough, I don't care. It costs $199 plus tax. But I promise you, the power that will take place in that baptistry is going to be what this church is needing. There's so many of you that got to go down in that watery grave. Who's ready? Amen. Who's ready? Amen. So get ready, Sister Angelica. I'm counting the pennies. Amen. And if you want to help, when I take up the offering today, don't throw in pennies. Throw whatever you can. Amen. Estoy diciendo ahorita contando los pennies. ¿Entiendes? Pero fíjense, amigos, necesitamos ayuda. Y vamos a comprar ese tanque. Y para mí, si es posible, me gustaría tenerlo antes de este fin de semana. Para este domingo, sepultar todos esos pecados en la sangre del Señor. Amén. ¿Es posible? What do you think is going to happen, Brother Mike? That power is going to be destroyed. The power of sin is destroyed. And you can say, give me my promise. Deme mi promesa. Amen. Deme mi promesa. Ahora, now, if you've already been baptized in Jesus' name, I'm not going to baptize you again. I'm going to work on giving you faith. I'm going to work on you making sure you have truly repented. Okay? Because I know God's not the problem. Ahora, si uno se ha bautizado ya en el nombre de Jesús, no los voy a bautizar otra vez. Pero una cosa yo sí le voy a decir. Lo que voy a hacer es preguntarle al Señor entonces qué es el problema. Chance que de veras se tienen que arrepentir de corazón. O les falta fe. Lo que falte, yo voy a aumentar eso en ustedes, porque necesito escuchar, hablar en ese espíritu de Dios, y lo necesito mirar llenos de poder. ¿Para qué? Para que me ayuden a salir por esas puertas y buscar un mundo que necesita salvación. Amen. Why is this important? Because I need you to help me walk out those doors and help me to find someone else that was just like you. Will you help me? Will you help me? Do the will of God? Will you do it with me? Digo, les pido, ¿me ayudan? Cumplir con la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Quiero ver ese altar. Yo quiero que escudriñe sus corazones. I want you to search your heart. I want you to say, God, I'm going to make a petition of you and I'm not going to let it go.
I need to know what's holding back my promise. If I'm being disobedient to something, or I'm not truly repenting, I need you to show me in a dream, in a vision of the night. But God, once you do, I'm going to repent, and then I need my promise. I've got to have my promise. Hermanos, yo les pedí que hagan algo. Cuando abres el altar, yo quiero que le digan al Señor, Señor, ayúdame a escudriñar mi corazón, escudriñar mi corazón. Señor, si no me he arrepentido de ciertas cosas, yo quiero que me las enseñe qué son, en un sueño, en una visión. Dígame, Señor, por medio de su palabra, lo que tengo que hacer. Pero, Señor, cuando lo haga, yo me voy a arrepentir y después necesito que usted me dé mi promesa. Yo voy a venir a la casa del Señor con esa fe y no me voy a ir hasta que me vaya llena del Espíritu del Alto. ¿Ok? Ese altar está abierto, hijos. Come. This altar is open today. Come search your hearts. Come search your mind. I want God to fill you. I want God to fill you. Amen.